Hola a todos. En la sesión de hoy vamos a hablar acerca de los pasos para escribir una crónica. En las anteriores sesiones estuvimos hablando acerca de las crónicas de Indias, de la definición de una crónica y de sus características. Iniciaremos con la lectura de una crónica para evidenciar la estructura y los pasos que debemos tener en cuenta. La ida al hospital. Eran las 6 de la tarde cuando mi madre me llamó al celular. Es entonces que me entero que un tío tuvo una descompensación por diabetes. En realidad nunca habíamos tenido ese problema y no sabía qué hacer. Lo peor es que vive alejado de centros de salud y aunque vive en la ciudad. Lo primero que hice fue sacar lo más que pude de dinero de un cajero automático y les pedí a algunos familiares dinero prestado. Preparé todo para llevarlo al primer hospital y el más cercano era un hospital privado. Llamé a un taxista y estuvo presto para ayudarnos, pero el taxista no conocía la ciudad y tuve que indicarle a dónde debíamos ir. Por fin llegamos al Hospital Asunción y lo atendieron bien, pero la sorpresa fue que cobraban 15,000 pesos para ingresarlo y generalmente cobran 1,700. Era mucho para sostenerlo. Finalmente, ya estabilizado, me cobraron solo 5,000 y lo llevamos a otro centro de salud más económico que nos permitió salir mejor del problema. Tras 3 días lo tenemos nuevamente en casa. Para escribir esa crónica, el autor debió tener en cuenta los siguientes pasos. Primero, escoger un tema. Un elemento importante y una habilidad necesaria para la escritura de crónicas es la observación. Al observar tu entorno, puedes seleccionar un tema de interés. El tema debe ser novedoso, debe ser atractivo y que llame la atención, que sirva como gancho para el resto de la historia, para interesar al lector en nuestra crónica. Segundo, determinar un eje o idea principal. A partir de esta idea principal va a girar nuestra crónica. Es importante siempre tenerla presente y no extraviarnos o desviarnos de lo que queremos dar a conocer. Tercero, seleccionar las fuentes. Tenemos 4 tipos de fuentes. La gente que está alrededor, que conoce acerca del tema del que queremos tratar, los documentos, los libros y por supuesto el contexto, el entorno, el que nos rodea, nuestro ambiente. Cuarto, definir el tipo de crónica. Tenemos 3 tipos de crónicas básicamente. La primera, narrativa, cuyo objetivo es contar o relatar sucesos, historias o anécdotas en forma ordenada y secuenciada, con un comienzo, con un nudo y con un desenlace. El narrador es el encargado de contar los hechos y puede relatarse en primera persona cuando se es testigo o en tercera persona cuando es un narrador externo. Puede ser descriptiva. La crónica descriptiva se enfoca en las características de los objetos, de los lugares y sujetos. Y puede ser también argumentativa, es decir, que incluye el juicio, la opinión del cronista sobre los hechos y sobre los acontecimientos. Al escribir tu crónica, tú eliges cuál de estos 3 tipos se adecua a lo que tú quieres dar a conocer. El siguiente paso es determinar el tipo de crónica. Si va a ser una crónica social, que es aquella que relata secuencialmente cómo se produjo un evento social, una de interés humano, que se trata acerca de movilizar las emociones, apelando a la sensibilidad del lector, particularmente hacia situaciones de interés social. O una urbana que presenta acontecimientos ocurridos en una ciudad o en un pueblo. Noticiosa es aquella que va a dar a conocer un hecho trascendente, importante para un grupo humano. O la de sucesos,
que trata de mostrar aquellos acontecimientos importantes como catástrofes. ¿Listo? Después vamos con el estilo. Al escribir tu crónica, vas a tener en cuenta los siguientes aspectos. La claridad. Trata de expresar las ideas de manera transparente, clara. Hay que evitar las ideas confusas, los juegos de palabras, los párrafos oscuros. Concisión. Significa decir ni más ni menos lo necesario. Hay que evitar los rodeos inútiles. La precisión, procurar ser exactos, tanto en el uso del lenguaje como en la reconstrucción de los hechos. Y la sencillez, hay que evitar los vocablos que no sean adecuados para la historia. La historia no está en el diccionario, sino en la vida corriente. Hay que utilizar un lenguaje sencillo para que el lector nos pueda entender fácilmente. Siguiente. La técnica, las técnicas. En tu crónica puedes incluir diálogos, puntos de vista, escenas. Todo eso está permitido en la crónica. El tiempo en la crónica. Recuerda que un aspecto importante en toda escritura de la crónica es el uso del tiempo. Al narrar, el cronista puede representar los hechos respecto de la cronología y va a tener en cuenta 3 fases: el orden, la frecuencia y la duración. Tales variaciones producen efectos de sentido, es decir, orientan al lector en la ejecución de los hechos, en la descripción de los hechos. Siguiente aspecto, la utilización de recursos. Recuerda que en tu crónica puedes utilizar los siguientes recursos: la utilización de la metáfora, de los adjetivos, las comparaciones, las descripciones, el retrato. Todos estos recursos le van a dar a tu crónica más sabor, va a llevarle al lector una idea más clara. Y por último, la organización de la crónica, su estructura. Las crónicas básicamente deben tener un título. Este título, como lo habíamos comentado, debe ser claro, conciso y atractivo para despertar el interés de los lectores. Después tenemos la entrada. El primer párrafo tiene como objetivo enganchar al lector y determinar el tono y el ritmo de la historia. Son importantísimos. Es importantísimo este párrafo para indicarle al lector de qué se trata tu crónica. Después sigue el cuerpo. El cuerpo desarrolla la información presentada en el primer párrafo y va a responder a las siguientes preguntas: ¿qué, cuándo, dónde, por qué, cómo, quién? Y por último, las conclusiones, donde das el cierre de tu crónica, donde redondeas la idea, donde das el punto, la puntada final para la escritura de ese texto. Ahora, tu misión, ¿cuál va a ser? Vas a escribir una crónica sobre la cuarentena, teniendo en cuenta los aspectos vistos. Entonces, ya sabemos cuál es el tema. El tema va a ser la cuarentena. Tú le vas a buscar un título que no necesariamente tiene que ser la cuarentena, sino un título atrayente, como lo hablamos para tu crónica. La entrada. Escribe aquí una oración donde hables sobre el por qué se originó la cuarentena. Entonces, para elaborar este párrafo, debes consultar las fuentes que anteriormente mencionamos. El cuerpo. Para el cuerpo vas a responder estas preguntas.
¿Cuándo comenzó la cuarentena? ¿Cuáles fueron las medidas tomadas por el presidente y la alcaldesa? ¿Qué has hecho en esta cuarentena? ¿Qué has vivido? ¿Quiénes te han acompañado en esta cuarentena? ¿Cómo te has sentido? ¿Dónde has pasado la cuarentena? ¿Qué ha sido lo más difícil? Y para las conclusiones vas a responder esas preguntas. ¿Qué has aprendido en este tiempo? Entonces, muchachos y muchachas, esta es su tarea. Espero que haya quedado claro el tema de la crónica y nos vemos después. Hasta pronto.